Que el Señor les bendiga, hermanos, todos los que están sintonizándonos, las redes sociales que son una bendición para nuestras vidas. Todavía estamos en nuestras casas, pero estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque Él está con nosotros, Él no nos abandona. Y dice su palabra en el Salmo 37, versículos 18 y 19, que el Señor protege la vida de los íntegros. Y dice que su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles, que de verdad estamos pasándolo, dice que seremos prosperados, y en épocas de hambre tendremos abundancia. Yo sé que el Señor nos prometió que nunca nos iba a abandonar. Estamos tan agradecidos con Él que queremos alabarle y glorificarle. Y ahí donde usted está, vamos a cantar esta canción. Mi esposa nos va a estar dirigiendo. Amén. Esta canción que ustedes la conocen muy bien y nos hemos gozado ya mucho en nuestra congregación, y nos vamos a volver a gozar de nuevo cuando estemos todos juntos. Yo sé que el Señor va a hacer la obra, así que vamos a alabar al Señor en este día tan especial. Eres en hermoso, todo tiempo, Señor. Precioso eres, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor.
Gloria a tu nombre, Jesús. Maravilloso, Rey. Siempre alabanza en nuestra boca, Señor. Palabras que exalten tu nombre. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida Aleluya, Jesús. y el anhelo de mi corazón. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, todo fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, Señor, yo vengo a ti. Con mis cargas vengo y vengo a ti. Tú eres mi
expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, una vez más, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo. Porque es más que porque es más que palabras, Señor. Es más que palabras, es más que palabras, es más que una canción. Te damos gracias, Dios. Queremos vivir agradecidos, que nos has sostenido, Señor. Te alabamos, Rey. Te adoramos, Rey, desde nuestro corazón. Te adoramos, Rey.
Dios le bendiga muy ricamente a todos los hermanos. Bienvenidos una vez más a este culto de poder. Recuerda que este es el día que el Señor ha hecho para que en este día nos gocemos y nos alegremos en Él. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Y hoy en el nombre de Cristo, eso es lo que pedimos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no me acompañas orando en este momento? Ahí donde te encuentras, ahí en tu casa cómodamente, preparado para recibir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar juntos, aunque ahora virtualmente, Señor, a través de las redes. Bendice a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en este momento, en el nombre de Cristo. Te pido, Señor, que tu presencia se siga manifestando, ahora ya no a través de la alabanza y la adoración, sino ahora a través de la proclamación de tu palabra. Tú dijiste que tú te apresurabas a poner tu palabra por obra. Tú dijiste, Señor, que tu palabra sería como la lluvia que desciende sobre la tierra y que la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dijiste. Nunca retornará vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la envías. Bendice ahora estos momentos de proclamación, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero invitarles para que me acompañen abriendo sus Biblias, ahí donde está. En 1 Samuel voy a leer varios pasajes. 1 Samuel 7:2 dice así: desde el día que llegó el arca de Dios está hablando aquí, a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a pasar muchos años después, y dice la Biblia que después pues de que David se dio cuenta la importancia que era tener el arca de Dios en la ciudad, en el templo. En este caso no había templo todavía, pero era en la casa de David, o sea, en el palacio del rey. Dice que de modo que David quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa, ¿verdad?, de Obed-Edom, porque él intentó traer el arca. Pero la historia nos dice que en su primer intento falló, porque la quiso traer a la ciudad, al palacio, a su casa, por las formas inadecuadas, en unas carretas jaladas por unos bueyes, cuando la Biblia, la palabra de Dios, decía claramente que la arca tenía que ser movilizada por medio de sacerdotes, 4 sacerdotes con el arca, ¿verdad?, incrustando, porque el arca tenía unos anillos a sus lados, y por ahí se incrustaban unas varas, y 4 sacerdotes llevaban el arca cargada sobre sus hombros. Pero sucedió que no fue así. La trajeron en una carreta con bueyes, tropezaron la carreta en el camino, el arca como que se dobló y estaba ahí el sacerdote Usa, y dice la Biblia que él quiso detener porque pensaba que el arca se iba a caer, pero vino juicio y conocemos el resto de la historia. David se desanimó y dice la Biblia que entonces lo que él hizo fue que llevó el arca de Dios a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Eteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esa es la bendición que queremos, ¿verdad? ¿Tú quieres que Dios bendiga tu casa? ¿Tú quieres que Dios bendiga tus hijos? ¿Tú quieres que Dios bendiga tu familia? Entonces tenemos que traer el arca de Dios a nuestra casa. Vamos a mirar, seguimos.
Y dice que fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, dice la Biblia, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Leemos otra porción, porque no todo se quedó ahí. Después de esto, dice la Biblia que David se llevó el arca pues, de la casa de Obed-Edom, que había estado bendecida. 3 meses estuvo, y durante ese tiempo fue tremenda la bendición que llegó a oídos del rey. Pero dice la Biblia en otro pasaje también, en 1 de Crónicas 26, 4 al 8, dice: y los hijos de Obed-Edom, la misma persona, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Sabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, dice, para el servicio. 62 de Obed-Edom. Hermanos, necesitamos el arca de Dios en nuestras casas, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué usted cree que necesitamos el arca de Dios en nuestras casas en este tiempo? Claro que sí. La respuesta suya fue contundente, porque eso va a traer bendición sobre nuestras casas. Vamos a ver, antes que nada, a responder 2 preguntas importantes en cuanto a esto de traer el arca de Dios a la casa. ¿Cuándo el arca de Dios en casa se convierte en una bendición? Porque leímos un pasaje, dice la Biblia, que el arca de Dios estaba en una región llamada Kiriat Jearim en Jerusalén, en Israel, y dice que pasaron 20 años, el arca de Dios estaba ahí, y dice, no habla de bendición, dice, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cómo puede ser que el arca de Dios esté en una región y la gente de esa región esté en lamentación, esté en queja, esté en pelea, esté en disensiones? ¿Cómo puede ser que el arca de Dios esté en un hogar y haya celos, contiendas, divisiones, peleas, enemistades, pleitos? La razón es sencilla, porque para que el arca de Dios, sí, el arca de Dios representa la presencia de Dios. El arca de Dios representa que Dios está con nosotros en casa, porque lo hemos invitado a venir. Dice la Biblia que David tuvo un deseo ardiente de que el arca de Dios estuviera en el palacio, o sea, en su casa, en la ciudad de Jerusalén. Él quería que el arca de Dios, que la presencia de Dios, que la bendición de Dios estuviera con él. Hermano, algunos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el Dios de las bendiciones. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el Dios de las bendiciones. Y eso no puede ser. Porque cuando el arca entra a la casa, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida para traer bendición, necesitamos entender 3 cosas. ¿Qué había dentro del arca? El arca era como un cofre, imagínense usted así, rectangular. Tenía 2 imágenes fundidas en oro puro, labradas a martillo, de una sola pieza. Eran
dos querubines que estaban con sus alas que casi se tocaban y con los rostros mirando hacia la tapadera, porque el arca tenía como una tapadera. Y dentro del arca habían tres cosas. Estaban las tablas de la ley de Dios, estaba el maná que Dios le dio al pueblo de Israel, y estaba la vara de Aarón que había rebeldecido. Cuando el arca de Dios en casa es una bendición, primero, cuando nos sometemos a la autoridad de Dios. Porque ahí en esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa la autoridad de Dios. Pero esa autoridad en tiempos fue desafiada porque un grupo de personas motivados por celos, dice que comenzaron a decir, pero ¿cómo es posible que Moisés y Aarón, ellos sean los que Dios habla por ellos nada más? ¿No habla Dios también a través de nosotros? Y se fueron a quejar con Moisés y fueron a desafiarlo. Y Moisés dijo, muy bien, vamos a hacer algo de parte de Dios. Lo que vamos a hacer es que cada tribu representada, las 12 tribus van a traer sus varas, su jefe. Y Aarón, que representa la tribu de Leví, que fue la tribu que Dios escogió. Ellos no estaban ahí porque ellos querían. Porque nosotros no nos llamamos, Dios nos llama. Y entonces se pusieron ahí las 12 varas, incluyendo la vara de Aarón. Y Moisés dijo que el día siguiente, cuando se abriera pues el lugar, se examinaran las varas, la vara que reverdecía, esa iba a ser la vara que Dios decía, mi autoridad está sobre ellos. Y al día siguiente, todas las 12 varas, que eran como palos gruesos, secos, iban a reverdecer. Solamente un milagro de Dios. Y dice que la única vara que reverdeció y hasta flores sacó fue la vara de Aarón. Y desde ese entonces, esa vara fue puesta en el arca del pacto, porque el pueblo de Israel desafió la autoridad de Dios. No reconocieron la autoridad que Dios había establecido. Pero si nosotros queremos que el arca de Dios esté en la casa para que eso sea una bendición, tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre esa casa. Lo he dicho en varias ocasiones. Una vez fui a la casa de un hermano y cuando estaba entrando en la puerta había un letrero, una calcomanía, muy bonita por cierto, a colores, decía Cristo huésped invisible de este hogar. Bueno, yo entré, hablé con los hermanos y le dije una sugerencia. Esa calcomanía no es real. ¿Cómo así, pastor? Está bonita, pero es que Cristo no es huésped aquí. Cristo es el dueño de esta casa y Él no está invisible. Él está en cada acto que ustedes realizan o debe estar. Cristo no es un huésped en nuestra casa. Él es el Señor de la casa. Él es la cabeza del hogar. Pero si no es así, si nosotros decimos, Señor, ven a mi casa, pero siéntate ahí, nosotros vamos a hacer lo que queremos y gracias por tus opiniones. No. Hay que someterse a la autoridad de Dios, porque Él es el Señor de la casa. En segundo lugar, dice que también estaba ahí el maná. ¿Qué representa el maná? El maná representaba la provisión de Dios para su pueblo, porque el pueblo tuvo hambre y Dios le dio maná. Pero llegó un momento, dice la Biblia, que el pueblo se hastió haciendo maná todos los días en la mañana. Tenían un libro de recetas que decía 1001 formas de hacer maná. Y se hastiaron y le pidieron a Dios que le diera otra cosa. Y Dios le dio codornices, carne, y le dio, como ustedes menospreciaron mi provisión, le voy a dar ahora carne, pero le va a salir hasta por las narices esa carne. Y vino juicio sobre el pueblo por esa causa. Porque ellos no reconocieron la provisión de Dios. Hermano, Dios es Jehová Jireh, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Por eso cuando comemos le damos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú proveíste estos alimentos. Señor, gracias por todo lo que tenemos en esta casa. Porque, Señor, tú le diste las fuerzas a papá y a mamá
para poder trabajar y para poder obtener estos recursos que traen bendición a esta casa. Hay que reconocer que el Dios que provee es el Señor, Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, dice que también estaba ahí las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan la voluntad de Dios, representan la palabra de Dios. Y Dios le dio esa palabra al pueblo en el monte Sinaí. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, en vez de encontrarse con un pueblo dispuesto esperando escuchar la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Estaban adorando una imagen de un becerro. Y Moisés dice, lanzó las piedras y hubo juicio sobre el pueblo porque menospreciaron, desobedecieron la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo en una ocasión Jesús, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, si queremos que el arca de Dios sea una bendición en nuestra casa, entonces tenemos que reconocer que la autoridad máxima de esa casa es Dios, es Jesús. Él es la cabeza del hogar. Segundo, tenemos que reconocer que Él es el proveedor. Y cuando haga falta, en estos tiempos estamos reconociendo de verdad que Dios es mi proveedor. Yo pensé que era por el dinero que yo me ganaba, pero ahora no tengo trabajo, ahora no tengo recursos y ahora Jehová Jireh. Nunca vemos más y apreciamos más la provisión de Dios cuando nosotros mismos no podemos hacerla. Y tenemos que confiar y depender en el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando recibimos el arca de Dios en nuestra casa? Porque hay que desearla. Dice la Biblia que David deseó ardientemente, deseó David el arca de Dios. El arca del pacto. Él quería que el arca de Dios estuviera en la casa, en su palacio, porque él sabía la bendición. Ya lo habían comprobado. Dice la Biblia que David se enteró, después que trató de llevar el arca, él se enteró y le llegó, como se dice, la bola. Dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa de el arca. El arca estuvo en la casa de Obed-Edom solamente 3 meses, pero fue suficiente para que en la casa de Obed-Edom se hiciera la diferencia. Algo pasó, porque Obed-Edom es reconocido en la Biblia. Antes de eso no se hablaba de quién era él. Lo único que sabemos de Obed-Edom es que él recibió el arca de Dios, la presencia de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios, la provisión de Dios en su casa. Y hermano, eso hizo que Obed-Edom y su casa y su familia fueran bendecidos. Y la gente se dio cuenta que algo estaba pasando en la casa de Obed-Edom. Algo estaba sucediendo, no solamente porque comenzaron a ser bendecidos abundantemente en todos los aspectos materialmente, sino que algo sucedió con sus hijos. Algo sucedió con Obed-Edom. Algo sucedió con la esposa de él. En la relación matrimonial, cosas cambiaron. Comenzaron a ver las personas testimonios, transformaciones, provisiones. Y se hizo la casa de Obed-Edom de renombre, se hizo en 3 meses. Porque lo único que necesitamos para que Dios haga cambios en nuestra vida, en nuestra familia, es que lo recibamos como Él debe ser recibido en nuestra casa. Que le abramos nuestro corazón, que le abramos nuestra casa a Dios. No dice la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así que lo primero que trajo el arca del pacto, la presencia de Dios en la casa
de Obed-Edom fue bendición para él y para toda su casa. Y como les dije anteriormente, también trajo fama, también trajo renombre. Hermanos, nosotros no buscamos la fama. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Señor, no tienes que buscar renombre, no tienes que buscar reconocimiento. Cuando tú y yo le permitimos a Dios entrar a nuestras casas, entrar a nuestra familia, entrar a nuestras relaciones interpersonales, van a suceder cosas maravillosas y la gente se va a dar cuenta. Se van a percatar de que algo está sucediendo. Inevitablemente, cuando el arca de Dios está en la casa, no vamos a poder ocultarlo. La gente se va a dar cuenta porque la bendición va a ser tan grande que va a traspasar las paredes de nuestra casa. ¿No lo dice Pablo que somos cartas leídas, abiertas, leídas por todos los hombres? Nuestra casa es una casa de cristal, porque tenemos que vivir una vida transparente. Estamos aquí y las personas, aunque estamos rodeados de paredes, las personas nos ven, nos están mirando. ¿Se acuerdan de la palabra del presidente? Que decía, el mundo nos mira. Después de la invasión, ¿se acuerdan? Lo que él quería decir era que en ese momento Panamá era un testimonio por todo lo que había pasado. ¿Y cómo nos pudimos levantar? El mundo nos mira. Los vecinos nos están mirando. Los compañeros de trabajo nos están mirando. Pastor, pero ahora estamos encerrados, pero aún así nos miran. Nos ven cómo nos conducimos. En tercer lugar, dice la Biblia que Dios le dio a ellos un espíritu de fructificación y de multiplicación. Mira lo que dice la Biblia, dice los hijos de Obed-Edom, eran 8 hermanos, 8 hijos, y dice que Obed-Edom tuvo tantos hijos con su esposa, dice, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Una de las cosas que perdió el hombre por causa de la caída fue el espíritu de fructificación. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y creó Dios, Génesis 1:27, al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, Dios nunca nos pide que hagamos algo. Escúcheme. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos la capacidad para hacerlo. Y Él le dijo a Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense, porque ya yo los he bendecido. Nosotros estamos bendecidos. Pero esa capacidad de fructificación y de multiplicación la perdimos por causa del pecado. El pecado ha truncado la capacidad de fructificar y multiplicarse en la humanidad. Usted dice, pastor, pero si estamos en un mundo, wow, un mundo muy rico. Hermanos, de los más de 7.000 millones de seres humanos que habitan este planeta, más de las 3/4 partes de los habitantes viven en pobreza. ¿Y qué hablamos de nuestro país? ¿No dicen que es uno de los países con el mayor grado de falta de distribución de la riqueza? La riqueza del mundo está en el 1% de la población mundial. Perdimos el espíritu que Dios nos dio, la bendición de ser fructíferos y de multiplicarnos. Pero cuando el arca de Dios vino a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom comenzó a multiplicarse, comenzó a fructificar, Dios lo bendijo, todo lo que él hacía era prosperado.
porque esa es la bendición de la presencia de Dios. Recuerde las palabras que Dios le dijo a Josué. Estaban a punto de enfrentarse a grandes ejércitos en la tierra prometida. Tenían que sacarlos, pero ellos eran un ejército que no era tan experto. Pero dice la Biblia que Dios se le apareció a Josué en la noche y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que hagas te va a salir bien. Y Obed-Edom recibió el arca, se sometió a la autoridad de Dios, reconoció la provisión de Dios y obedeció la palabra de Dios. Y eso trajo como consecuencia un espíritu de fructificación. La bendición de Dios regresó a la casa. Necesitamos que el arca de Dios vuelva a las casas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras casas. Cuando vino el 11 de septiembre, ¿se acuerda? Bueno, fue terrible. Pero dice la Biblia que a la hija de Billy Graham, el famoso televangelista, le preguntaron, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios el 11 de octubre, dice, de septiembre? ¿Dónde estaba? Y ella dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros lo echamos de las escuelas, lo echamos de nuestros hogares, lo echamos de nuestros lugares de gobierno. Sacamos a Dios de los gobiernos, sacamos a Dios de las escuelas, lo hemos sacado de nuestras familias, de nuestros hogares. Entonces, ¿qué usted espera? Que venga bendición, gracia, multiplicación, fructificación. No. Cuando el hombre no reconoce y no desea la bendición de Dios, Dios no se puede obligar, porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. En cuarto lugar, ¿qué sucede cuando recibimos en nuestra casa el arca del pacto, el arca de Dios, la presencia de Dios? También viene transformación. Porque la bendición de Dios vino sobre Obed-Edom y su casa. Pero la bendición, hermanos, trae también transformación. Dice la Biblia que algo sucedió en la familia de Obed-Edom. No solamente él cambió, hermanos, porque la mayor bendición no es solamente plata, no es solamente riqueza, no es solamente una casa, automóviles nuevos. Eso es una cosa pasajera. La mayor bendición de que la presencia de Dios esté en nuestra casa, reconocida, buscada, es que Dios cambia, transforma. Donde hay tinieblas, Él trae luz. Donde hay desorden, Él trae orden. Donde hay muerte, Él trae vida. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Génesis? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted cree que Dios hace las cosas bien? Sí, claro que sí, lo cree conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Génesis 1:2? Y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué ¿Por qué sí? Porque los teólogos dicen que, bueno, en ese momento, ese es lo que se cree, un cataclismo por causa de la rebelión de Satanás y los ángeles, y el diablo se ensañó con la tierra y la destruyó. Pero Dios envió su espíritu, y cuando el espíritu vino sobre la tierra, lo primero que trajo, sí, está conmigo, luz donde había tinieblas. Lo segundo que trajo fue orden donde había desorden. Y lo tercero que trajo fue vida donde había vacío. Porque la bendición de Dios, cuando Dios viene, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra casa, cuando el Espíritu de Dios convierte estos cuerpos en templo de Él, entonces, hermanos, vienen todas esas transformaciones. Miren lo que dice la Biblia. Dice, también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Oiga, los hijos de Obed-Edom se convirtieron en señores, se convirtieron en personas de prestigio, se convirtieron en personas, ¿verdad?, de reconocimiento en la comunidad, en su generación. Así mismo sucederá con tus hijos. Y también dice, porque eran varones
valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías también. Semaías era uno de los hijos de Obed-Edom. Dice que no solamente la bendición quedó en él, la bendición se traspasó a la siguiente generación, porque los hijos de Obed-Edom, Otni, Rafael, Obed, Elabad y todo eso, dice hombres esforzados. Todos ellos, dice, hombres robustos y fuertes para el servicio. Fuertes para el servicio. Eran capaces, valientes, eran aptos, eran hombres prudentes, valerosos, pero dice también que tenían energía. Dice otra versión que eran hombres de valor por la energía que mostraban en el servicio. Porque una de las cosas que hace la presencia de Dios en nuestra casa es que nos convierte a todos en servidores. ¿No lo dijo Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y por último, esa bendición que ellos recibieron trascendió a la siguiente generación. Mira todo lo que hace. El invitar, el desear la presencia de Dios, el arca de Dios en nuestras casas. Ahora el arca de Dios ha sido recibida en muchas casas como nunca antes, porque tenemos que reconocerlo, hermanos amados. Tenemos que reconocerlo. Muchos de nosotros nos gustaba el arca de Dios solamente en el templo, pero en mi casa. En mi casa. Usted no sabe. En muchas iglesias. ¡Qué difícil era! ¡Qué difícil era que cuando el pastor venía con ese programa de células en los hogares, de grupos de bendición, etcétera, etcétera, que los hermanos se ofrecieran voluntariamente? ¿Por qué? Porque era un compromiso que muchos veían como una carga. Pero ahora, ¿cuántos no deseamos que en nuestra casa sea un lugar donde se hable de Dios, donde la presencia de Dios esté? Gloria a Dios. A veces Dios tiene que hacer estas cosas. Y ahora a la fuerza. Porque ahora no podemos ir a los templos. No podemos reunirnos en los templos. Así que, de todas maneras, espero que no sea así con tu casa. Espero que ahí donde estás escuchando esta palabra, donde te has reunido hoy con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, sea porque verdad has comprendido la importancia de que el arca de Dios esté en nuestra casa. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia
finalizo con las palabras de Jesús. Dice la Biblia que había un hombre llamado Zaqueo que deseaba ver a Jesús, quería conocer a Jesús, quería tener un encuentro, aunque sea mirarlo. Y cuando Jesús llegó a la ciudad donde él vivía, dice la Biblia que Zaqueo se fue para donde estaba la gente, pero había tanta gente que Zaqueo no podía ni siquiera mirarlo, era bajo de estatura. ¿Se acuerda usted cuando la fiesta patria, la gente normalmente está ahí temprano para estar adelante, porque si se queda atrás y usted de baja estatura no puede ver cuando pasa la banda? Y así Zaqueo fue y no pudo ver a Jesús, pero corrió más adelante. Había un árbol, me voy a trepar en ese árbol. No interesa que yo sea un hombre rico, no interesa que sea un cobrador de impuestos, no me interesa mi prestigio ni mi fama, no me interesa que me convierta en la burla de las personas. Yo quiero ver a Jesús. Y se subió a ese árbol y qué sorpresa para él. Él quería mirar a Jesús. Él quería ver a Jesús. Lo que nunca pensó era que Jesús lo iba a ver a él. Oh Dios, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder invitar a Jesús a nuestra casa. Y así como Zaqueo, dice la Biblia, que cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Amado hermano, el Señor quiere quedarse en nuestra casa. El Señor quiere habitar en nuestra casa. El Señor quiere bendecir nuestra casa. ¿Por qué no lo invitamos hoy? Y si tú nunca has invitado a Jesús a tu casa, a tu vida, a tu corazón, ¿por qué no lo haces conmigo? Haz conmigo esta oración de fe. Padre, en el nombre de Cristo, te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que me das de invitarte en el día de hoy. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que vengas a mi casa. Quiero que conviertas mi vida, mi casa, Señor, en morada tuya. Yo no quiero que estés de paso por mi vida. Yo quiero que tú te quedes en mi casa. Que conviertas mi vida en templo, mi cuerpo en templo del Espíritu Santo. Me entrego a ti, me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que tengas misericordia de mí, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy las gracias, Padre, y bendigo tu santo nombre. Gloria al Señor. Gracias te damos, Padre. Ahí donde usted se encuentra, póngase de pie por un momento y vamos a orar. Padre, yo declaro la palabra de Dios sobre tu pueblo. Jehová el Señor te bendiga. Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová el Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y que desde este día en adelante, Señor, tengamos un ardiente deseo porque tu presencia esté siempre en nuestra casa. Por eso dice el profeta: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. ¡Qué bendición! Que Dios mismo desee. Eso se lo dijo Jesús a Zaqueo: yo deseo estar en tu casa. Jesús desea estar en tu casa. Pero no solamente en el momento cuando oramos por los alimentos. Él quiere estar en todo lugar de tu casa, en tu cocina, en tu sala, en tu comedor, en tu recámara. Él quiere estar en todos lados. Él quiere bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir tu trabajo, el trabajo de tu mano, darle bendición. Él quiere levantar una cerca alrededor de tu casa. Pero para que todo esto suceda, tenemos que decirle: Señor, que tú seas el Señor de mi casa. ¿Lo quiere, verdad? Yo también lo quiero. Y así va a ser. Ahora estamos obligados a estar en nuestras casas, en el sentido de que no podemos salir como antes, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Ojalá que aprovechemos este tiempo para restaurar los altares familiares en nuestra casa, porque algunos, como en los tiempos de acá, dice que Elías encontró el altar de Jehová, tuvo que restaurarlo porque estaba abandonado. Pero los altares de Dios en las casas están siendo restaurados y con eso vendrán muchas bendiciones.
muchos cambios. Señor, gracias por esa oportunidad. Hermanos, que el Señor les bendiga muy, pero muy ricamente. Recuerde que estamos a través de Facebook, Osana David, YouTube también, todos los días viernes, cultos de poder, 7 de la noche. Y este domingo tendremos una palabra de bendición también para usted, a las 9 de la mañana. No se lo pierdas. Dios está en medio de nosotros. Dios todavía está trabajando. Él no está oculto. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y cuando Dios trabaja, prepárate, porque van a ocurrir cosas. No interesa en qué tiempo estemos viviendo. Que Dios te bendiga.